¿A ti también te enseñaron con compás y regla los puntos y restas notables de un triángulo? ¿Y si lo pudiéramos hacer con unos simples dobleces con papiroflexia? Veámoslo. Bueno, para la explicación de hoy vamos a realizar un simple ejercicio de papiroflexia, para el cual vamos a necesitar un material muy sencillo, el cual va a constar de una hoja de papel, un pegamento y unas tijeras. Vamos a verlo. Bueno, lo primero es dibujar y recortar en nuestro folio 3 triángulos cualquiera, cumpliendo una serie de condiciones. Que obtengamos un triángulo acutángulo, un triángulo con tres ángulos agudos, menos de 90 grados. Un triángulo obtusángulo, con un ángulo obtuso, un ángulo de más de 90 grados. Y por último, un triángulo rectángulo, un triángulo con un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Una de mis recomendaciones es que no elijamos un triángulo equilátero como es este, porque entonces todos los puntos notables nos coincidirán en un mismo punto y esto quitará gracia a nuestro ejercicio. Mi recomendación es que elijamos triángulos isósceles, dos lados iguales, un lado desigual o triángulos escalenos, tres lados desiguales. De esta forma obtendremos mayor variedad de resultados y podremos sacar mejores conclusiones. Bueno, lo segundo que vamos a hacer es calcular el circuncentro de nuestro triángulo. Para la explicación de este ejercicio yo utilizaré un triángulo acutángulo con tres ángulos agudos y un triángulo isósceles con dos lados iguales, un lado desigual. Para calcular el circuncentro, primero debemos de calcular la mediatriz de cada lado de nuestro triángulo. La mediatriz es la recta que pasa por un segmento y lo divide en dos partes iguales. Para calcular la mediatriz con papiroflexia lo que debemos hacer es hacer coincidir nuestros vértices. Una vez coincidan nuestros vértices marcaremos la doblez que se nos forma. Una vez tengamos la mediatriz de este lado, seguiremos calculando las mediatrices del resto de lados. Y una vez hayamos obtenido nuestras tres mediatrices, calcularemos la intersección de estas tres y lo marcaremos con un punto al cual lo nombraremos con la letra C. Y de esta forma habremos obtenido el circuncentro de nuestro triángulo. A continuación del cálculo del circuncentro vamos a calcular el baricentro de nuestro triángulo. Para calcular el baricentro primero debemos de calcular las medianas de cada lado. Una mediana es el segmento que une el vértice con el punto medio del lado opuesto. Para conocer el punto medio de cada lado, calcularemos la intersección entre la mediatriz y el lado. De esta forma obtendremos el punto medio de cada uno de nuestros lados y realizaremos el segmento que une el vértice con el punto medio del lado opuesto de cada uno y así obtendremos las tres medianas. Para obtenerlas con papiroflexia, cuidadosamente doblaremos por el segmento que nos une nuestra intersección con el vértice. Y de esta forma, una vez hayamos obtenido la mediana de uno de nuestros lados, calcularemos las del resto de lados. Ya teniendo las tres medianas calculadas, calcularemos la intersección de las tres y marcaremos esa intersección con un punto al cual nombraremos con la letra B. Y de esta forma habremos obtenido el baricentro de nuestro triángulo. Bueno, y ahora vamos a calcular el incentro de nuestro triángulo. Para calcular el incentro, primero calcularemos la bisectriz de cada ángulo que se forma en los vértices de nuestro triángulo. La bisectriz es la recta que pasa por un ángulo y lo divide en dos partes iguales. Para calcular la bisectriz con papiroflexia, lo que debemos de hacer es doblar desde el vértice de forma que nos quede un lado sobre el otro y nos queden a la par. Una vez tengamos las tres bisectrices de nuestro triángulo calculadas, las tres,
Calcularemos la intersección de estas tres y lo marcaremos con un punto al cual nombraremos con la letra I. Y con esto habremos calculado el incentro de nuestro triángulo. Bueno, ahora vamos a calcular nuestro último punto notable, que se va a tratar del ortocentro. Para calcular el ortocentro, primero debemos de calcular las tres alturas de nuestro triángulo. La altura de un triángulo es la recta perpendicular a un lado que pasa por el vértice opuesto. Es decir, que entre la altura y el lado se forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Para calcular con papiroflexia nuestra altura, lo que debemos de hacer es doblar por la recta que pasa por nuestro vértice y que forma aquí un ángulo de 90 grados con nuestro lado. Para calcular de la forma más exacta este ángulo de 90 grados, ya que no vamos a utilizar reglas, la forma más exacta es hacer que este lado al doblar quede sobre este, es decir, que queden a la par. Una vez hayamos calculado nuestra altura del triángulo, esta altura de este triángulo, pasaremos a calcular las alturas que nos quedan. Ya habiendo calculado las tres alturas de nuestro triángulo, calculamos la intersección de estas tres y la marcamos con un punto al cual nombraremos con la letra O. Y con esto habremos calculado el ortocentro de nuestro triángulo. Bueno, y ahora vamos a realizar la recta de Euler de nuestro triángulo. La recta de Euler es la recta que pasa por el circuncentro, baricentro y ortocentro de un triángulo. El incentro se puede encontrar dentro o fuera de esta recta dependiendo de las características de nuestro triángulo. Para calcular la recta de Euler con papiroflexia es muy sencillo. Lo único que debemos hacer es doblar por la recta que comunica estos tres puntos notables. Marcamos esa recta y finalmente la nombramos con la letra E. Y de esta forma habremos obtenido la recta de Euler de nuestro triángulo. Bueno, y ya para terminar os voy a mostrar los resultados que he obtenido yo en mis tres triángulos y os voy a dar las conclusiones que yo saco de estos resultados. Comenzamos con el triángulo acutángulo, en el cual podemos observar que los cuatro puntos notables, incluyendo el incentro, se encuentran dentro de la recta de Euler. También podemos observar que los cuatro puntos notables se encuentran en el interior del polígono. Continuamos con el triángulo rectángulo, en el cual podemos observar que el incentro se encuentra desplazado fuera de la recta de Euler, y también podemos observar que dos de los puntos notables, incentro y baricentro, se encuentran en el interior del triángulo, mientras que el circuncentro y el ortocentro, los dos puntos notables restantes, se encuentran en las líneas que delimitan nuestro triángulo, sacando la conclusión de que estos dos puntos notables, circuncentro y ortocentro, siempre van a tomar estas posiciones en este tipo de triángulos, de forma que el circuncentro siempre se va a encontrar en el punto medio de la hipotenusa de nuestro triángulo y el ortocentro siempre se va a encontrar en el vértice que comunica los dos catetos de nuestro triángulo rectángulo. Continuamos con el triángulo obtusángulo, en el cual podemos observar que los cuatro puntos notables se encuentran dentro de la recta de Euler. También podemos observar que dos de los puntos notables, baricentro e incentro, se encuentran en el interior del polígono, mientras que los dos puntos notables restantes, circuncentro y ortocentro, se encuentran en el exterior de este mismo. Ahora unas conclusiones generales que se aplican a todos los triángulos, que son: en este caso y en este caso, en el triángulo obtusángulo y en el acutángulo, observamos que los cuatro puntos notables se encuentran alineados dentro de la recta de Euler. Esto se debe a que estos dos triángulos son triángulos isósceles, es decir, triángulos con dos lados iguales, un lado desigual, dos lados iguales, un lado desigual, con lo que sacamos la conclusión de que si tenemos triángulos isósceles, los cuatro puntos notables siempre se van a encontrar alineados dentro de la recta de Euler, sacando también la conclusión contraria, es decir,
En triángulos escalenos, como es este triángulo rectángulo, el incentro siempre se va a encontrar desplazado fuera de la recta de Euler. La última conclusión que sacamos es que cuanto más grados tengan los ángulos que forman nuestro triángulo, más desplazados del centro del interior del triángulo se van a encontrar el ortocentro y el circuncentro, ya que, como podemos observar en los tres triángulos, el baricentro e incentro siempre se encuentran dentro de nuestro triángulo, mientras que observamos que el circuncentro y el ortocentro se van moviendo, de forma que cuando tenemos un triángulo acutángulo con ángulos menores de 90 grados, encontramos el circuncentro y el ortocentro en el interior de este triángulo. Ya con ángulos rectos, ángulos de 90 grados, encontramos que estos dos puntos notables se encuentran en las líneas que delimitan nuestro triángulo. Y ya con ángulos obtusos, ángulos de más de 90 grados, encontramos que el ortocentro y circuncentro se encuentran en el exterior del polígono, pudiendo sacar esta conclusión. Y con esto es todo, hemos terminado el vídeo y espero que os haya servido. Adiós.